Seguro que más de una vez hemos pensado que un cheque es, bueno, una simple promesa de que nos van a pagar. Casi todo el mundo lo ve así. Pero, legalmente, al menos en México, eso es un error de base, porque un cheque no es una promesa, es una orden. Y en este análisis vamos a descubrir el poder que se esconde detrás de esa simple palabra. Y es que la respuesta a esta pregunta de verdad lo cambia absolutamente todo. No se trata de cómo lo usamos en el día a día, sino de lo que es, de verdad, ante la ley. Aquí está la clave de todo. No es una petición, ni muchísimo menos una promesa. Es una orden directa que el emisor, el librador, le da a su banco. Paga esta cantidad, sin preguntas, sin condiciones. Es, para que nos entendamos, un mandato en toda regla. Bueno, para entender bien todo este poder, vamos a desglosarlo punto por punto. Primero, veremos qué hay detrás de ese papel, su base legal. Luego, su anatomía, qué partes tiene que tener sí o sí. Veremos cómo funciona en la práctica esa carrera contra el tiempo que es cobrarlo, qué pasa cuando las cosas se tuercen y terminaremos con unos cheques un poco especiales. Vamos a ello. Empezamos por el principio. El valor de un cheque no está en el papel, para nada. Está en toda la estructura legal que lo respalda, lo que lo convierte en un título de crédito. Vale, esta es la definición formal, la del libro, pero vamos a traducirla. Título de crédito quiere decir que el derecho a cobrar está ahí, metido en el propio documento. Orden incondicional, eso ya lo hemos visto, es un mandato. Pagar a la vista, pues eso, que se paga en cuanto se presenta, sin esperas. Y ojo, aquí viene lo más importante. Solo se puede girar contra un banco si ya existen los fondos. La ley es súper clara en esto. No vale emitir un cheque pensando, bueno, ya me ingresarán el dinero mañana. No, no. El dinero tiene que estar ahí, en ese preciso momento. Venga, ahora vamos a ver las piezas del puzzle, esas partes que son obligatorias para que esa orden sea válida. Y cuidado, porque la ley aquí no se anda con chiquitas. Fíjense bien en esta lista, porque la falta de uno solo de estos elementos puede hacer que ese papel se quede en nada, que pierda todo su poder como cheque. Desde que ponga la palabra cheque, la fecha, el lugar, hasta, por supuesto, la orden de pago y la firma de quien lo emite. Aquí, de verdad, cada detalle cuenta, y mucho. Muy bien, ya tenemos la teoría clara. Ahora vamos a la práctica, vamos a ver al cheque en acción. Y vamos a descubrir por qué entregar un cheque no tiene pero nada que ver con pagar en efectivo. Aquí tenemos una de las diferencias legales más importantes. De verdad, pagar con efectivo es lo que se llama prosoluto, es decir, la deuda desaparece en ese mismo instante. Fin. ¿Pero qué pasa con el cheque? Pues que es prosolvendo. Esto significa que la deuda no se considera pagada hasta que el beneficiario va al banco y efectivamente cobra el dinero. Por eso siempre se oye esa frase de salvo buen cobro. La entrega del papel no es el pago. Y esta naturaleza de instrumento de pago lo diferencia totalmente de otros documentos, como por ejemplo la letra de cambio. A ver, la función del cheque es pagar, ya. Es un sustituto del dinero contante y sonante. La letra de cambio, sin embargo, es un instrumento de crédito, sirve para aplazar un pago. Además, el cheque siempre se paga a la vista, en el momento, mientras que la letra puede tener un plazo. Y un último detalle clave, solo se puede girar contra un banco. Son, como ven, dos mundos completamente distintos. Y ahora entramos en un tema crítico. Cobrar un cheque es literalmente una carrera contra el reloj. La ley marca unos plazos que son fatales. No perdonan. Y el cronómetro empieza ya. Para el caso más habitual, un cheque que se emite y se paga en la misma ciudad, el plazo es de solo 15 días naturales. 15, apenas 2 semanas para ir a cobrarlo. Vale, ¿y si el cheque tiene que viajar? Por ejemplo, se emite en una ciudad para cobrarlo en otra. Bueno, pues ahí la ley nos da un poco más de aire. El plazo se alarga hasta un mes. Y ya si cruzamos fronteras, el plazo se estira al máximo. 3 meses. Esto vale tanto si el cheque viene del extranjero para cobrarlo aquí, como si se emite en México para cobrarlo fuera. Vale, pero ¿por qué tanta prisa? ¿Qué pasa si se nos pasa el plazo? Pues cuidado, porque las consecuencias son serias. Por un lado, se pierden derechos para reclamar el pago a quienes lo endosaron, o sea, a quienes lo firmaron para pasarlo a otros, y también a sus avalistas. Además, el que lo emitió podría revocar la orden. Y ojo, muy importante, si al final el cheque no tiene fondos, no se le podrá exigir esa indemnización del 20% de su valor. Así que, a correr. Y ya que hablamos de cheques sin fondos, vamos a meternos en el barro. La parte más complicada, ¿qué hacemos cuando esa orden de pago pues no se cumple? El procedimiento en realidad es bastante claro. Primero, lo obvio, hay que presentarlo al banco dentro de los plazos que acabamos de ver.
Si el banco dice no hay fondos, el segundo paso es conseguir una prueba oficial de ese rechazo. Esto es lo que se conoce como protesto. Y ya con esa prueba en la mano, con ese papel que dice no se ha pagado, podemos empezar la acción legal para exigir lo que es nuestro. Y la persona que emitió ese cheque sin fondos se enfrenta a un problema doble. Por un lado, una responsabilidad civil, que implica pagar el cheque, los intereses y una indemnización. Pero es que, por otro lado, puede llegar a tener una responsabilidad penal por fraude, si se demuestra que lo hizo con toda la intención de engañar. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver algunas variantes del cheque. Son como herramientas especiales, diseñadas para darnos un plus de seguridad o para situaciones muy concretas. El cheque cruzado. Seguro que lo han visto alguna vez, con esas dos líneas paralelas en una esquina. Es una medida de seguridad genial. ¿Por qué? Porque impide que se cobre en efectivo en la ventanilla del banco. Obliga a que se deposite en una cuenta bancaria. Esto, claro, hace mucho más difícil que si alguien lo roba o se lo encuentra pueda cobrarlo. Y si queremos todavía más seguridad, tenemos el cheque para abono en cuenta. Aquí, como el propio nombre indica, la orden es todavía más específica. El dinero no solo tiene que pasar por un banco, sino que tiene que depositarse sí o sí en la cuenta del beneficiario. Imposible cobrarlo en efectivo. Es la máxima seguridad, no hay vuelta de hoja. Y por último, la joya de la corona, el cheque certificado. A ver, aquí lo que pasa es que el banco mira la cuenta, ve que hay fondos, los retira, los aparta y pone un sello en el cheque. En ese mismo instante, todo cambia. La responsabilidad del pago ya no es de quien lo emitió, es del banco. Es casi como tener el dinero en metálico, porque quien te garantiza el cobro es la propia entidad financiera. Y cerramos con una reflexión. En un mundo como el de hoy, lleno de transferencias digitales, de pagos instantáneos, ¿sigue teniendo sentido toda esta disciplina legal tan estricta del cheque? Pues aunque su uso ha bajado, claro, todas estas reglas sobre plazos, responsabilidades, formalidades, nos enseñan algo muy valioso sobre la importancia de la certeza en el comercio. Es una lección sobre confianza y seguridad que, incluso en la era del clic, sigue siendo increíblemente relevante.